Listo. Entonces, como les venía diciendo, en- a ustedes no se les dejó guía esta semana con el objetivo de que se pongan al día. Pues bueno, el objetivo pues también es que ustedes miren las notas. Es importante, muy importante que ustedes asistan a clase puntualmente, asistan puntual a las clases. Pues esa recomendación tanto para las personas que están escuchándome en este momento en directo, como a los que les llega la grabación. Si usted tiene los medios y la oportunidad de asistir a clase los sábados, hágalo como recomendación desde nosotros los profesores que dictamos las clases. No es lo mismo recibir la grabación que estar en clase en el cual usted puede preguntar, así sea por el chat, lo que usted tenga de dudas. ¿Listo? Entonces es importante la asistencia a clase y nos quedan pocas clases, como les digo, para que ustedes se pongan al día. No se ha cerrado el primer periodo académico dándole la oportunidad a aquellos que no han entregado por completo las actividades. Puede haber personas que dicen, no, es que no sé cómo subir la guía, pero para eso a ustedes se les dio una clase de tecnología. Entonces la invitación es a que ustedes revisen esa clase de tecnología del profesor de tecnología en donde se les explica cómo subir las tareas al Edmodo. Únicamente el medio de entrega de las tareas es por Edmodo. Voy a volver a pasarles el correo, ¿listo? Ahí queda en el chat. Se los había enviado a todos. Voy a volver a pasar, ¿listo? Listo. Entonces, por ahí que Luis Sáenz está levantando la mano. Señor, por el chat. Nos puede escribir la pregunta. Entonces, yo el corte que hice, fue el viernes anterior, no ayer, sino el viernes hace 8 días, que era el límite de entrega de la guía número 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al siguiente día, o sea, el sábado de hoy hace 8 días, se supone que se les entregaba la guía 4, cosa que no se ha hecho, ya les expliqué por qué, pero yo revisé hasta ese día, ¿sí? O de hecho, incluso creo que fue el sábado, domingo, creo que fue el mismo sábado o antes de terminar esa semana, la semana anterior, como el domingo, yo revisé hasta ahí, ya si de ahí para acá han venido entregando, es decir, de lunes a viernes, esta semana que pasó, que empezó, y que ya pasó esos 5 días, yo no he revisado, de lunes a viernes no he revisado, ya revisaré ya de aquí de hoy en 8 días, ya les tengo pues la actualización, ¿listo? Me dijeron por ahí ya, me dijeron que me escribieron al correo, creo que fue la señorita Erika, pero yo no tengo registro del correo, por eso les volví a pasar el correo, ¿listo? Les volví a pasar mi correo para que me vuelva a escribir, porque ya revisé y no, creo que Erika me preguntó, fue, pero en clase y yo pues hice 2 ejercicios para aclarar las dudas, pues no solo a ella, sino a todos. Entonces, para que Erika, porfa, tenga presente que me vuelva a escribir, ahí yo les volví a mandar mi correo. ¿Listo? Listos. Entonces, ahí ya particularmente, entonces con Erika podría escribirme ahí donde le dije, ¿listo? Solo me aparece una nota, dice Carlos, ¿listo? Hay que revisar, hay que mirar. Miren, ya para terminar esta parte de revisar la planilla, escríbame, si usted tiene dudas respecto a estas notas, escríbame al correo que les envíe, diga, profe, mire, yo revisé las notas, si usted puede ahí mismo, con su celular o su computador, tómele un pantallazo, ¿listo? Voy a volverme otra vez de los 40 para arriba, ahí, para que los que no han mirado, miren, tómele un pantallazo ahí a sus notas, tengan en cuenta, diga, pero ¿cómo así si yo entregué
Si en el Edmodo pues no le ha aparecido calificado, pues tiene que dar una espera. No le aparece calificado. Pero si definitivamente usted dice yo entregué y no, entonces pilas. Hay gente pues que definitivamente envía trabajos que no son de otra materia o definitivamente tiene una nota o definitivamente la foto no se ve. Pues son casos muy puntuales, son muy pocos los casos que pasa eso, pero los demás si usted tiene dudas que dice, ¿cómo así yo envié 3 tareas y solo tengo una nota o me falta una? Entonces escríbame otra vez al correo. Volverlo a enviar otra vez a todos. Ya, me escriba al correo. Pero entonces aquí, si usted definitivamente no me quiere escribir, o no es que no me quiera escribir, sino que em, de pronto no le está llegando la información a ese correo, o usted lo ha intentado y no ha llegado por X o Y motivo, deje también en el chat, aparte de su pregunta, es decir, usted escriba su pregunta, no importa si yo no la leo ahorita y no se la aclaro ahorita, pero escríbala acompañada de su correo, ¿listo? Su correo electrónico. Puntualmente, profe, mire qué pasó con la nota 3, si yo envié todo, y ese es mi correo, por favor responder acá, ¿listo? Y esa es la manera que vamos a hacerlo, porque pues no hay de otra. Entonces, muchachos, ya teniendo en cuenta esto, ya voy a pasar otra vez ya la última vez aquí a, a la última parte de la lista para que vuelvan a mirar. Tómenle un pantallazo, miren si tienen preguntas y escriban las preguntas al correo. Y si no, entonces deje su correo para yo poderle responder la pregunta. ¿Listo? Voy a mirar por aquí, dice la señora Gloria, profe, mi nota es 3, es que yo he enviado todos los talleres. Listo, sí, puntualmente, yo únicamente lo que les estoy haciendo aquí es mostrarle las notas que ha sacado todo. Pero este 3 pilas, tengan en cuenta que este 3 es una nota parcial, ¿listo? Ojo, es una nota parcial. ¿Por qué? Porque aquí están mirando, el ejemplo aquí, por ejemplo, miren todos acá, lo que pregunta la señora Gloria, es que, ¿qué pasa? Porque mi nota es de 3. La nota pilas va de 1 a 10 y se pasa con 6. ¿Por qué 3? Pues porque no hemos entregado las 5 guías, ¿sí? Preocúpese si usted ya entregó las 5 guías y aquí tiene menos de 6. Ahí sí ya, uno se preocupa, pero pues no se preocupen porque todavía no hemos terminado las entregas de las guías, no hemos terminado el semestre. Ya cuando dijimos, listo, ya no recibimos más trabajos y su nota es menor de 6, ahí sí ya es un porcentaje que usted va perdiendo, ni siquiera ha perdido la materia, solo es un porcentaje de tareas que va perdiendo. No quiere decir que va perdiendo todo, porque finalmente usted también se le va a hacer una evaluación y se le califica la participación actitudinal, si fue activo en las clases, si preguntó, etcétera. ¿Listo? Entonces, eso, no se preocupe. Hay gente que lleva todo muy bien al día y tiene exacto, entonces no se ha totalizado la nota. Listo, hasta ahí vamos a dejar. Ahora sí, profe, no me encuentro, dice Yair. No me encuentro, venga a ver aquí. Vengan, tómenle un pantallazo porque ya es hora de dejar ahí. Ahí en este momento tómenle un pantallazo a esta parte de la lista. Guárdelo y después vuelva a tomarle un pantallazo aquí. Recuerde que esto es 10º y 11. Tómenle un pantallazo ahí y tiene que aparecer. Quizá de pronto no lo está buscando con calma. ¿Listo? Y si no aparece en la lista, particularmente envíeme un correo. Esa es la indicación. Que no aparezco, que no me veo, que X o Y motivo, preguntas de la lista de las notas, al correo. ¿Listos? Ya. Hasta ahí vamos a dejar esa parte. Y vamos ahora sí continuar, porque hace 8 días, digamos que no hemos podido, muy bien, no hemos podido avanzar en el tema porque estábamos sencillamente solucionando preguntas puntuales de eso último que quería mostrarles que se llamaba balanceo de ecuaciones químicas. Entonces, ya hace 8 días empezamos como tal a hablar de lo que es la química orgánica. Quiere decir que ya estamos en 11, por decirlo así. Ya la química de 10º, ya vimos las generalidades. Ahorita lo que estamos haciendo es que vamos a ver la química de 11, de grado 11 ya propiamente, y esa es la química orgánica, se llama. Básicamente, en 10º se ven nociones de química, es decir, inicios de química, conceptos básicos de la química. Y ya en química de 11 se ve la química orgánica. Y esa es la misma denominada química del carbono. ¿Por qué el carbono?
Eso tiene una historia detrás y es que en principio se decía que todos aquellos compuestos que eran denominados como orgánicos eran aquellos que venían de tejidos vivos únicamente. Un ejemplo de eso, entonces es, por ejemplo, el, el ácido úrico, ¿cierto? O también la urea, que se descompone en amoníaco, ¿verdad? Entonces ese ácido úrico, pues que se encuentra en la orina de los animales, una vez, bueno, se sabe que proviene de un organismo vivo, ¿cierto? En algún momento dijeron, espere, se estudió la composición química de ese ácido úrico y lo que se hizo fue en un laboratorio ir a sintetizarlo, es decir, lo fabricaron artificialmente. Y dijeron, pues no, no toda la química orgánica es aquello que venga de la vida o de algo que estuvo vivo. La química orgánica no corresponde a eso. Realmente la química orgánica a lo que corresponde es a todo aquello compuesto, es decir, sí tenía que clasificarse como química orgánica, pero no por esa razón, sino por la razón de decir que la química orgánica es toda aquella que contenga carbono en su estructura. ¿Listo? Que contenga carbono en su estructura química. Y a eso es a lo que se denomina química orgánica, todo lo que contiene carbono. Y pues el carbono tiene una propiedad, ¿cierto?, de hacer 4 enlaces. Y el carbono, sencillamente, digamos que es el componente principal de muchas sustancias químicas o de la mayoría de sustancias químicas que hay en el planeta Tierra, si se habla del planeta Tierra, ¿sí? Es la química orgánica o lo orgánico, ya en ese sentido de decir que lo orgánico es lo que está compuesto por el carbono y otros elementos de la tabla periódica, pero digamos que en su estructura central viene el carbono, hace referencia entonces a, a esto como estructura. ¿Listo? Entonces ya les había mostrado, pues el carbono es un elemento químico. Ah, bueno, y les quería decir que está en abundancia, ¿sí? Que los compuestos orgánicos en proporción son de muy alta proporción de existencia en el planeta Tierra en comparación con lo que se llamaría la química inorgánica. Entonces ahí ya podemos de diferenciar dos cosas, la química orgánica y la química inorgánica. Y la química inorgánica, pues básicamente son los minerales. Un ejemplo de un mineral, la sal con la que se cocina, la de los alimentos, eso es un mineral y es un ejemplo de química inorgánica, perdón, ¿cierto? Los minerales, entonces ya tendríamos que hablar de otro tipo de sustancias, ¿cierto? Que no contienen carbono. Mientras que las demás sustancias que existen en la naturaleza, en su mayoría son eh, compuestas por carbono, es decir, casi todo tiene carbono a nuestro alrededor, nuestra piel, la madera, la tinta con la que escribimos, por ejemplo, el papel donde escribimos, ¿cierto? Por ejemplo, el agua que bebemos, no el agua, sino los líquidos, o sea, el agua en cuanto a su mezcla con otro tipo de sustancias, por ejemplo, el café, ¿cierto? El chocolate, el azúcar como tal. El azúcar es un compuesto que tiene carbono, ¿sí? Como les digo, muchas cosas. El plástico, ¿verdad? Entonces, casi todo a nuestro alrededor tiene carbono, a diferencia de lo inorgánico, ¿cierto? Que sería, por ejemplo, ya propiamente un metal o los minerales. ¿Listo? Aquí entonces yo les quería enseñar, pues el carbono, pues es un elemento químico con estas características, de masa atómica 12, de número atómico 6, ¿cierto? Tiene su configuración electrónica así como lo muestra. Esto es una estructura de algo que se llama el benceno, ¿sí? Y así más o menos si uno lo quisiera pintar, uno pues no puede mirar los átomos directamente, pero en teoría se pintan así, ¿cierto? En práctica no se ven, pero en la teoría lo más posible y lo más probable es que estén así, ¿cierto? Y así digamos que con esta estructura se ha logrado, digamos que manipular los átomos, ¿cierto? Y aproximarse a la realidad. Y así es como, por ejemplo, surgen los medicamentos, ¿cierto? Los químicos van y estudian las estructuras químicas y entonces cambiando X o Y elemento de un enlace que está haciendo el carbono,
Entonces, van y crean un medicamento. La recomendación es que cierren las cámaras. Entonces, los compuestos orgánicos son eso, mire. Y lo que yo les decía, el compuesto orgánico tiene 4 brazos y siempre los va a tener. Es decir, 4 enlaces, enlazándose con hidrógeno, con oxígeno, con nitrógeno, con otros elementos. ¿Que puede tener 3? No. ¿Puede tener 2? No, porque no es estable. No es estable y va a tender a cambiar para adaptarse. Hagan de cuenta, es que ¿cómo podría yo decirles para que ustedes hagan un ejercicio mental? Puede ser, por ejemplo, hablando del equilibrio, ¿cierto? Del equilibrio. Si una esfera va por una colina, ¿cierto? Hacia abajo, no se detiene hasta que encuentra el equilibrio, y el equilibrio es que está en el suelo ya horizontal. Ese sería entonces el equilibrio. Hasta que el carbono no tenga 4 enlaces, va a ser como esa esfera rodando por la colina, ¿sí? Ya cuando tenga esos 4 enlaces, es estable. ¿Listo? Entonces va a buscar de la forma más inmediata en una reacción química, ¿verdad? Y si se podría mirar, las reacciones químicas tienen una velocidad y se mide. Es muy rápido. Son muy rápidas, unas más rápidas que otras más lentas que otras. Pero se les puede medir la reacción de velocidad. Pero recuerde que todo esto está afectado por los electrones que hacen que se unan los átomos. Mire, para que el carbono esté unido a otro carbono, con esta línea representada, o a este hidrógeno, ahí tiene que haber un intercambio, en principio, de electrones, o mejor, de energía, o se unen para generar un enlace covalente, o se pierde un enlace, o se pierde un electrón para generar un enlace iónico, ¿cierto? Eso lo alcanzamos a ver por ahí con nociones de... Y eso ya también lo vimos hace 8 días, ¿cierto? Aquí cómo se llaman cuando son dobles o triples, son insaturados, ¿cierto? Insaturados, dobles o triples, enlaces dobles, es decir, doble raya, así como aquí, doble raya. Y cuando son 3 rayas se llama enlace triple. Esos son los insaturados. Y los saturados, pues van a ser aquellos que tienen, pues, sus 4 enlaces sencillos y que se llaman sigma, ¿listo? O simple, enlace simple o sigma. Eso es una letra griega, esta es la letra sigma. Y estos que se llaman enlace múltiple o pi, otra letra griega, ¿listo? Entonces este tiene 2 enlaces pi, 2 sigmas, este tiene 4 sigmas, este tiene 2 pi, perdón, tiene 4 enlaces pi, y este tiene un sigma y 3 enlaces pi. Siempre 4, ¿cierto? Y eso se llama una propiedad tetraédrica, o mejor, el tetraedro es esto, ¿sí? Esta estructura como tal tridimensional, tetraédrica, que viene siendo la estructura más estable en cuanto a dispersión de la energía. Los ángulos que se forman aquí, todos son iguales, ¿listo? Todos son iguales, todos los ángulos. Usted mide el ángulo de aquí a acá, y 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 de aquí a acá, ¿cierto? Lo importante es que usted son iguales, ¿cierto? Es la distribución casi perfecta, mire, es una figura perfecta, que es casi una pirámide. O de hecho es una pirámide. Listo, básicamente eso, el carbono que está presente en múltiples, como les decía, objetos o sustancias que vemos a nuestro alrededor. ¿Dónde está el carbono? Mire aquí. ¿Y el carbono qué es? Ahí esos moraditos son no metales, ¿listo? Junto con el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el selenio. Todos estos son no metales, y pues el carbono por lo general tiene así como una llavecita o un partner con el que casi siempre va a estar al lado y que lleva de la mano siempre, y es el hidrógeno. ¿Listo? Son muy amigos o muy afines. Entonces, aquí en donde vamos a encontrar compuestos con carbono, el cabello, ¿cierto? El cabello, que es proteína, ¿verdad? La misma piel, ¿cierto? De lo que está compuesto las células, es decir, la membrana, las grasas, son compuestos con carbono. Aquí, la ceniza de las leñas, ¿listo? La lana e hilos naturales, ¿cierto? Para tejer, para coser, también son orgánicos. Las hojas de los árboles de otoño, cuando caen las hojas, también son orgánicos. Eso que se llama el heno, la paja, es también orgánico. El té, ¿cierto? Cuando se disuelve en agua, los restos de café también es orgánico. Les decía, el papel o el cartón. Los restos de los alimentos, ¿cierto? El pan, las manzanas, ¿cierto? Los limones, esas frutas que vemos ahí también
El estiércol también son compuestos orgánicos. Hojas frescas, así no sean de otoño, también. ¿Listo? Entonces ahí lo que les decía, los compuestos orgánicos contienen elementos, pues es el carbono con el hidrógeno, pues que es lo único que hemos visto hasta el momento, pero el carbono también se enlaza con el oxígeno, por ejemplo. Digamos los alcoholes, el alcohol con el que limpiamos también, ¿cierto? Y hay algo muy particular, y ahí se los quiero contar, em, y es que pues yo me di cuenta y también consulté con un amigo que estudia química pura, y es que en principio nosotros, el alcohol antes de la pandemia tenía un olor muy particular, ¿no? El alcohol que uno, con el que uno limpiaba, no sé si, bueno, de marcas, por ejemplo, digamos el JGB o X, los que uno conocía, el alcohol olía de una forma particular. Con la pandemia, no sé si ustedes se han dado cuenta que ahora el alcohol huele diferente. ¿A qué se debe eso? Pues que no solo hay un tipo de alcohol, hay varios tipos de alcoholes, es decir, está la familia de los alcoholes dentro de los compuestos orgánicos, y ese nuevo alcohol, no sé si han notado a qué huele ese nuevo alcohol. Relaciónenlo con una pista para que participen entonces en el chat. Ese nuevo alcohol que estamos utilizando ahorita en época de pandemia, que no es igual al anterior si hemos sido buenos observadores, ¿a qué huele? ¿A qué fruta? La pista, ¿a qué fruta huele ese nuevo alcohol? Respondan en el chat, compañeros y compañeras. A ver si le dan, a ver si le, a durazno, como manzana. No, no, todavía no. A ver, a cítrico, no. Pero han notado, sí lo han notado, sí ven, cambia el olor. Eso, ya les cuento la historia de por qué cambia el olor. ¿Listo? ¿Alguien más quiere participar? O de una vez ya decimos aquí. El olor menos fuerte, dice Sandra. O más fuerte. ¿Será menos o más? Sí, es muy dulce, muy bien, Daniel. Va por ahí, va por ahí. Entonces, ¿qué es dulce? El agüita de coco, ¿sí o no? Entonces, ese tiene un ligero olor a coco. Y vayan y huelan ese alcohol otra vez ahorita y den cuenta si huele o no huele a coco. Sí huele a coco. ¿Listo? Entonces resulta que eso es un alcohol, es otro tipo de alcohol que se llama alcohol metílico y que no es del consumo humano. ¿Cuál alcohol sí es del consumo humano? El alcohol etílico con el que limpiábamos y ese que extrañamos como olía, ¿cierto? El etílico era con el que desinfectábamos, ¿cierto? Antes de la pandemia y ya ahorita pues se agotó la reserva de alcohol etílico y sale entonces al comercio para desinfectar el alcohol metílico. Entonces había antes una campaña de que pilas con los tragos adulterados porque nos dejan ciegos y uno se queda ciego cuando consume alcohol metílico, es decir, ese que huele a coco. ¿Listo? Pilas. Entonces pilas con la compra de alcohol adulterado porque es alcohol metílico y ese alcohol metílico huele a coco. ¿Listo? Entonces les quería contar eso y de que yo noté y yo decía, pero este alcohol no es igual, este alcohol no es igual. Y ya finalmente le pregunté y él me decía, pero luego en qué es diferente. Yo le dije, no, es que mira que tiene un olor así tal, tal. Dice, ah, sí, pues este huele, ese es metílico y huele a coco. Y yo, ah, sí huele, ah, entonces sí es metílico. ¿Listo? Bueno, aquí lo que les decía otra vez, la comparación entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Eh, Por ejemplo, entonces está una comparación en cuanto a su composición, el enlace, la solubilidad, la conductividad eléctrica, los puntos de fusión y ebullición, estabilidad, estructuras, velocidad de reacción, isomería, que hay conceptos de ahí que no nos interesan para el objetivo de nuestro curso de química orgánica del bachillerato. Pero es importante pues, que ustedes conozcan que hay diferencias marcadas entre los compuestos orgánicos y los inorgánicos, como les decía. Por ejemplo, solo vamos a tomar el de la composición. Los orgánicos están principalmente formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Casi todos no metales incluso. ¿No? De hecho, todos no metales, los que estamos nombrando, todos no metales. No todos, ¿cierto? No todos. En algún momento va a aparecer entonces unidos con estos rosados que serán los halógenos, se llaman. Flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Mientras que los compuestos inorgánicos
que son los que menos abundan en la naturaleza, pues están compuestos casi por todos los elementos de la tabla periódica, ¿verdad? Como les decía, un ejemplo, el cloruro de sodio, mire, cloro más sodio, entonces da la sal de mesa. ¿Listos? Avanzamos. Ahora sí, entonces, miremos un poquito lo que les decía de los grupos o familias en la química orgánica. La química orgánica tiene subdivisiones y por un lado, entonces vamos a tener los hidrocarburos, es decir, aquellos que solo están compuestos de hidrógeno, de hidro, y carbono, de carburos. O mejor, carburos de carbono, hidro de hidrógenos. Y para esos entonces están los alcanos, que son los saturados que ya habíamos visto, los alquenos, que son los insaturados, al igual que los alquinos, pero estos son doble enlace, alquenos, y alquinos, triple enlace. ¿Listo? Y los aromáticos, ¿por qué aromáticos? Pues porque tienen un olor característico, agradable, ¿cierto? Aromáticos, que se ciclan, es decir, se cierran y ya. Básicamente, estos son los que uno estudia en el bachillerato. Uno estudia en el bachillerato. Ya si los estudios superiores apuntan hacia estudiar algo relacionado con la química, dependiendo pues del campo de acción o del programa de formación, pues se van a ver estos sí o no. Esto es lo que les decía, mire. Esta R quiere decir que hay una cadena con hidrocarburos, ¿cierto? Pero aparte de eso también tiene un OH. Y todo lo que tenga que ver con OH, ¿cierto? Son alcoholes. Entonces, si tiene OH son alcoholes y variando esta R, entonces, por ejemplo, se puede tener un etanol, que son dos carbonos, o un metanol, que es un solo carbono. Es un poquito dispendioso de entender, pero lo vamos a aclarar pues en el resto de clases que nos quedan, porque lo que nosotros vamos a apuntarle es a poder conocer estas cadenas de carbonos y a darles nombre. Vamos a darles el nombre. ¿Cómo se llama este, por ejemplo? ¿Cómo se llama este y cómo se llama este? Es posible que incluso solo alcancemos a ver los alcanos, ni siquiera los insaturados, ni alquenos ni alquinos, porque pues se necesita más tiempo. Además, el objetivo del curso no nos da hasta allá. Posiblemente solo miremos la nomenclatura, es decir, la forma de nombrar los alcanos. ¿Listo? Pero es importante pues, que ustedes conozcan que aquí es donde está la mayoría de compuestos en el planeta Tierra. Y ya vamos a ver más ejemplos. Entonces están, por ejemplo, los éteres, de pronto algunos si trabaja en una industria, en una fábrica, en una, no sé, así sea, en un taller de mecánica de carros o en un taller de pinturas, no sé, de maderas, ¿cierto? Habrá escuchado de pronto alguno de estos tipos de compuestos, éteres, aldehídos, cetonas, ¿cierto? Ésteres, aminas, amidas, nitrocompuestos, etcétera. ¿Listo? Estos pues que tienen oxígeno se llaman funciones oxigenadas, esos que tienen nitrógeno pues se llaman funciones nitrogenadas y estos que son halogenuros, este X corresponde entonces a la unión de una cadena de carbono, es decir, cualquiera de estas, pero en algún momento unida con estos que les había dicho, flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Muy bien, avanzamos. Un poquito, bueno, lo de la historia, lo que les decía. Entonces, se planteó que esto que vendría siendo un compuesto nitrogenado, ¿cierto? Aparte de ser orgánico por tener carbono, pues también tenía nitrógeno. Entonces decía que únicamente venía de la orina de los animales, ¿cierto? Pero se logró identificar que a partir de una estructura inorgánica, ¿cierto? A partir de la química inorgánica, de un compuesto inorgánico, se obtuvo un compuesto orgánico como es la urea, ¿cierto? Lo que les decía, la urea que está presente en la orina. ¿Listo? Se logró sintetizar, se llamaría eso. Y entonces así es como se identifica que la química orgánica no es que sea todo lo que esté en tejidos vivos o que venga de algo vivo, sino que sencillamente es algo que contiene química orgánica. ¿Y cómo se desmintió que no es solo lo de que venía de organismos vivos? Pues en laboratorio se mezcló, se hizo reaccionar, ¿cierto? Se experimentó y se logró obtener un compuesto orgánico sin necesidad de que viniera de algo vivo.
Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener el hecho de decir que estos alimentos son compuestos con carbohidratos, ¿verdad? Que tienen carbono y que tienen hidrógeno. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Quiero hablar un poco de los hidrocarburos para aclararles, es decir, vamos a quedarnos solo con la familia de los hidrocarburos. Ahora ya ahí vamos a hacer un corte para limitar y para poder estudiarlo un poco mejor. Y aquí pues solo nos quedamos no con los que están acompañados de oxígeno, como los alcoholes, ni como los que están acompañados de nitrógeno, como la urea, ¿cierto? Sino solo con los que tienen únicamente carbono e hidrógeno. Carbono e hidrógeno. Los alcanos, otra vez repetimos, alcano y esa terminación anos quiere decir que es enlace sigma, es decir, sencillos. La terminación enos quiere decir que son enlaces dobles, ¿cierto? Así tenga sencillos, pero que hay por lo menos un enlace doble. Con el solo hecho que haya uno doble, ya es un alqueno. Tiene su nombre comercial, mire, parafinas, olefinas, acetilenos, pero estamos hablando del nombre químico. Y los alquinos, esa terminación inos, entonces es que tiene 3 enlaces. Con el solo hecho que haya un triple enlace, ya es un alquino. Y si das la posibilidad de tener 3 y 2, sí, también se puede. ¿Listo? Y ya es un compuesto con otras características. Y los aromáticos, como les decía, en cada vértice de esta figura geométrica, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, de esto que es un hexano, ¿cierto? Una figura geométrica de 6 lados, ¿cierto? Y de hecho que es perfecta, es un polígono regular. Aquí en cada vértice vamos a encontrar un carbono. ¿Dónde están los carbonos ahí? En cada vértice. Solo que no se escribe para no tener que escribir todo esto, ¿cierto? Para no tener que escribir todo esto, pues se escribe así. ¿Listo? Y ese círculo en la mitad quiere decir que hay dobles enlaces allá adentro. Son cosas que no es que se las tenga que aprender, sino que es importante saberlos. Otra vez, enlaces sigma sencillos, y estos se llamarán insaturados, ¿cierto? Los alquenos y los alquinos. Muy bien. Pasamos a los saturados y cómo se verían si es una estructura muy larga, ¿cierto? ¿Cómo se pintarían? Y a esto es lo que vamos a apuntar. Yo les voy a enseñar cuál es el nombre de este, por ejemplo, cómo nombrar este otro. Estos que ya tienen doble y triple enlace no es de nuestro objetivo, igual estos aromáticos, pero como les digo, si pueden tener la posibilidad de seguir sus estudios en algo de la química, es posible que los vean en algún momento. Pero estos son los que yo les voy a enseñar a darle el nombre. ¿Qué nombre recibe este? Y cómo se da, ¿cierto? Pero pues no es el objetivo de la clase de hoy, sino de las clases que vienen en adelante. Hasta ahorita estamos conociendo las generalidades de la química orgánica, química del carbono. Recordamos saturados, insaturados si tienen doble rayita o triple rayita, y aromáticos si se ciclan, si se cierran. Seguimos. Aquí entonces un poquito otra vez para contextualizar más compuestos orgánicos en la vida. Miren, la carne, la proteína. Uno dice, no, la carne es la proteína, pero pues resulta que la carne no solo está compuesta de proteína, pues tiene agua, enzimas, que son compuestos químicos de otra naturaleza, grasas, ¿cierto? La vemos ahí, y así no lo veamos, tiene grasa dentro. Estratos no nitrogenados, materia proteica o albuminoide, ¿cierto? La albúmina o albuminoide. Entonces, ahora sí propiamente ya las proteínas, ¿cierto? La carne también tiene vitaminas, tiene pigmentos que le dan de color rojo, característico, glúcidos, ¿cierto? Estratos nitrogenados también tiene entonces nitrógeno. ¿Y cómo se vería aquí en química, cómo se vería la estructura de una proteína? Así, mire, carbono unido a una cadena hidrocarbonada, ¿cierto? Un grupo carboxilo y amino, bueno, esta vendría siendo la estructura química de una proteína, y también encontramos entonces carbohidratos, o mejor, compuestos carbonados en los azúcares, en el pan, en el banano, en los cereales, en la pasta, en la papa. ¿Listo? Entonces, hasta ahí dejamos. Recuerden las dudas por correo y que tengan un feliz resto de fin de semana, chicos y chicas, que estén muy bien. Hasta luego.
Ya pueden ir a su clase, listo, ya pueden abandonar la reunión e ir a su clase. Que estén muy bien.